Yo creo que Araujo es más madridista que todos nosotros, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu y hoy con una alegría extra, ¿eh? Hoy juega el Real Madrid, es verdad que no estamos en un buen momento, pero siempre ver cómo pierde el Barcelona, pues, y sobre todo 3-0, pues es una alegría extra para nuestro body, ¿no? Un Chelsea intratable, ya ganó el Mundial de Clubes, va segundo en la Liga, en la Premier League, y va bastante bien también en la Champions League, ahora con la victoria que tiene, y sobre todo el juego que tiene. Me recuerda al Real Madrid de cuando estaba Cristiano Ronaldo, Bale y demás, porque había un buen juego. Un equipo que el pivote yo creo que es buenísimo, es un pivote que quizá deberíamos fichar, es verdad que Tchouaméni es bueno, pero el pivote que tiene el Chelsea es brutal. Cucurella, que la verdad que es un lateral izquierdo español muy bueno, que está poco valorado, la verdad. Y luego ya sabéis que con la baja de Palmer tuvieron que suplirlo con el jugador Estebao, que vaya golazo mete al Barcelona, qué auténtico golazo. Luego también decir que, como decía al principio del vídeo, Araujo es muy madridista. No, ya en serio, ahora se está viendo que en la Liga Española hay mucha flexibilidad, vamos a llamarlo así, en ese sentido, porque obviamente toda esa impunidad que tiene Araujo sobre pues todas las faltas que hace, porque la mayoría son amarillas o rojas, o hasta incluso muchas acciones que ha tenido con Vinicius que ni siquiera ha visto tarjeta amarilla, que luego por ejemplo en la Champions League ya estáis viendo que no hay ningún tipo de impunidad. Si es amarilla, si es roja, es roja. Eso en la Liga Española, por ejemplo, lo que pasó ayer no se hubiera dado. Pero bueno, ya sabéis que es el Barcelona, siempre tienen suerte, se meterán en la siguiente liguilla, en las siguientes eliminatorias, al final pasarán, aunque estén mal, muy mal en la fase de grupos, en la fase de la liguilla. Ojalá no se metan, la verdad, ojalá no se clasifiquen, porque le deseo todo el mal al FC Barcelona y al barcelonismo, porque fijaos, ayer el presidente de honor del Bayern de Múnich lo dijo, que con una deuda de 1.300 millones, como un club, como una liga, como por ejemplo la Liga Española, podía permitir que este club, en este caso el FC Barcelona, jugase la misma. En otro país, en otra liga, no se hubiera podido dar. Es así de claro, lo dijo muy claro. Una deuda de 1.300 millones y aún así sigue jugando en primera división. Dijo el presidente de honor, en otra liga ya estaría jugando segunda, le hubiesen descendido. Mirad el caso de la Juventus, y además que no hace mucho. Así que nada, dejadme en los comentarios todo lo que queráis respecto al partido de ayer del Barcelona contra el Chelsea, y hoy jugamos nosotros. Es verdad que no debería reírme tanto la situación del Barça en el partido de ayer, pero me da igual, la verdad. Yo creo que hoy vamos a ganar, obviamente. Es verdad que no estamos jugando muy bien, tampoco hay que confiarse demasiado, y sobre todo que las salidas que hacemos en otros estadios pues no suele ser fácil o no nos solemos llevar la victoria, pero vamos a ver en el partido de hoy, porque hay muchas veces que decís, pero Jesús, ¿cómo te alegras de la derrota del Barcelona si todavía tiene que jugar el Real Madrid? Bueno, pues muy bien, yo me alegro de la derrota del Barça, y hoy que por ejemplo juega el Real Madrid, pues al final es que esto es así, esto es fútbol. Cuando pierde o empata el Real Madrid, por mucho que ayer haya perdido el Barcelona, hoy se van a reír del Real Madrid si perdemos o empatamos. Es así, entonces ya está. La rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, yo me río de ellos, muchos madridistas habrán reído de ellos en el día de ayer, porque Lamine, ¿alguien ve a Lamine? ¿Jugó ayer Lamine Yamal? Porque yo no lo veo. Luego me hace gracia porque la valoración de un jugador del Chelsea, que es uno de los mejores del partido, que tuvo 7,5 de valoración, le dieron de 7,5 de valoración, luego a Lamine Yamal le dieron 7,4. Y dices, pero si Lamine Yamal no hizo nada, se merece un 2 o un 3, y le das un 7,4, muy cerca de uno de los mejores jugadores del partido. ¿Qué me estás contando? Para que veáis el marketing que tiene. Bueno, pues ya estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu, quédate conmigo, no te vayas, siéntate, ponte cómodo, ponte un refrigerio al lado, unas patatitas fritas si quieres, aunque bueno, prefiero que te pongas una ensalada, que luego si no me echas la culpa de que te ha subido el colesterol. Así que nada, venga, empezamos la vuelta. Tenemos dos grúas colocadas en Torre B y Torre C, imagino que será para subir material al Skywalk. Venga, empezamos con la vuelta. Bueno, pues aquí estamos, miércoles 26 de noviembre del 2025, ya a punto de acabarse el año, este bonito año. Bueno, la verdad que deportivamente hablando no ha sido muy bueno para el Real Madrid y para los madridistas, pero siempre digo que es bueno porque hay que ser positivo en la vida.
Nada, empezamos la vuelta como siempre por la esquina de la Torre B, avanzamos hacia Castellana, fondo norte, lateral este, fondo sur y ya desembocamos en la parte alta del estadio y también en el interior para ver qué está ocurriendo. El otro día vimos cómo colocaban la lona, el césped artificial que simula el terreno de juego, a ver con qué nos sorprenden en el día de hoy. Vuelve otra vez la entrada al Tour Bernabéu a este lugar. El otro día vimos que habían cerrado esta parte, imagino que por los trabajos que estarían haciendo en ese lugar, y justo estaba la entrada en esta parte de aquí donde estamos enfocando ahora, y siguen las cuerdas, siguen cayendo las cuerdas de la fachada, ahí las tenéis, indica pues que claramente siguen operando, siguen trabajando en el interior en la parte interna de la fachada para seguir colocando esos focos que iluminarán y decorarán la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver. Aquí podéis ver todo el material que tienen acopiado ahí. Pero este material era el que estaban utilizando para trabajar en el interior de esta zona cero, de esta puerta cero del Estadio Santiago Bernabéu. El otro día me pareció raro, la verdad. Ahí vemos cómo sacan ferralla, cómo sacan esa armadura. Así que algo han debido de derribar, de demoler, para volver otra vez a construir, porque si no nos estarían liando la que están liando. Otra vez demoler, otra vez construir, porque ahí vemos sacos de yeso o cemento, vimos el otro día escombro, precisamente ahí está, ese contenedor de escombros, y sobre todo ladrillos también y demás material para construir en la zona. Tenemos a la derecha una grúa, esta grúa que pues estará dando material en la parte superior, en el skywalk, y otra grúa ahí al fondo. Bueno, tenemos dos. Tenemos sobre todo esa grúa enfrente de la Torre C, que también estará sirviendo de material al skywalk, pero en la parte de la Torre C. Subimos la mirada, vamos a ver un poquito lo que está sucediendo aquí, o lo que han hecho básicamente, pero respecto al último día que estuvimos, respecto al último vídeo que grabamos, pues no hay novedades. Lo único que ha desaparecido la furgoneta, pero por lo demás pues ahí vimos cómo colocaban estas estructuras, que son los conductos de ventilación de este metro, que como ya dije y salió la noticia, a partir de enero pues eliminarán todas las vallas que tenemos aquí en Castellana, tanto estas de aquí como las que están al otro lado y en Plaza de Lima y demás, y a partir ya de 2027 estará listo el nuevo metro de Santiago Bernabéu, totalmente remodelado y ambientado en el Real Madrid. Aquí está la grúa que va a coger algo, imagino que será material que están utilizando en esta zona, material que están utilizando todavía en esta parte, porque los trabajos en esta zona no acaban. Siempre seguimos viendo grúas, trabajadores, vemos que sacan tierra, que recogen tierra. No lo entiendo, la verdad. No acaban los trabajos. Y aquí tenemos tablones de aglomerado, ¿no? Aquí los tenéis. Y bastantes, ¿eh? Porque ahí tenemos unos cuantos. Hay bastante tierra. Y aquí tenemos bastantes tablas. Aquí son tablas. Bastantes tablas colocadas aquí, que parece ser que han venido hace poquito, porque no recuerdo haber visto estas tablas en estos últimos días. Bueno, pues aquí estamos en la esquina de la Torre C, ya casi dejando atrás Castellana. Fijaos qué bien se ve todo lo que están haciendo en Castellana, pero ahora lo veremos mucho mejor al final del vídeo, cuando tengamos esas imágenes de las alturas. Aquí, en este lugar, pues sobre todo es lugar de acopio, ahí lo tenéis, lugar de acopio de todo ese material que van subiendo al paseo perimetral del Santiago Bernabéu para seguir con la insonorización. En la parte central, esos trabajos de reforma que veremos a ver cuando vuelva a jugar el Real Madrid aquí. Daremos una vuelta por esa parte de allí para ver qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, por qué están remodelando y qué es lo que van a hacer, y a ver si conseguimos sacarlo en el canal. Y en la Torre B pues también están subiendo material al paseo perimetral.
En la parte interna de la fachada siguen colocando focos. ¡Bumba! Ahí lo podéis ver. Siguen colocando focos. Yo espero que para el próximo parón podamos ver alguna que otra prueba, ¿no? ¡Ay, qué suena! Alguna que otra prueba, como ya vimos en la esquina de la Torre B. Unas increíbles pruebas que, imaginaos ahora, con todos los focos colocados en castellana. No sabremos dónde ponernos para poder grabar esa gran prueba, una gran envergadura de espacio, porque grabar un cachito de la Torre B se puede grabar bien, pero grabar toda la fachada oeste va a ser complicado, va a ser complicado, pero va a ser entretenido, porque todo lo difícil es lo que resulta interesante. Navidad Bernabéu, ahí estaremos, al igual que está en el día de hoy en las pantallas de las puertas de acceso. Ahí está indicando la fecha a la que se va a celebrar este evento, 24 al 31 de diciembre. Si queréis comprar entradas para este evento, poneros en contacto conmigo, porque tenemos la posibilidad de que podáis comprar entradas. Por si queréis venir, no habéis llegado a tiempo para comprar porque ya están completamente agotadas, pues poneros en contacto conmigo, y la verdad que lo vais a pasar muy bien, porque promete bastante ese nuevo evento, esa nueva celebridad que se va a hacer en el Santiago Bernabéu a finales de este mes que entra, de diciembre. Seguimos avanzando aquí por el fondo norte. El otro día, justamente en esta zona, esta parte de aquí, es donde estaba la gran plataforma recta, que será unos 43 metros o más por lo menos. Estaba colocada en este lugar limpiando la fachada, que también está hoy limpiando la fachada, pero está en la parte más cercana a la Torre D, y hoy tenemos una mini plataforma articulada, pues con un trabajador, con una pequeña cesta, obviamente con un trabajador, pues limpiando también todas esas lamas de la parte inferior de la fachada. Ahí lo podéis ver cómo cae el agua, dejándonos precioso, bonito y rico el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Wow! ¡Qué pasada! Mira, 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 mira. El copito que dicen ellos. Mira qué pasada, qué bonito. Están probando ya las imágenes de Navidad Bernabéu en las pantallas de las puertas de acceso. ¡Wow! 24 al 31 de diciembre, Navidad Bernabéu. Y subimos la línea de la plataforma para que veáis cómo está limpiando, aunque bueno, no os importe mucho, pero bueno, yo lo saco por si queréis verlo. Ahí podéis ver cómo están limpiando la fachada del Estadio Santiago Bernabéu con esta gran cesta, con esta gran plataforma, y por supuesto con estos pedazos de cracks haciendo posible lo imposible. Ahí están. Y diréis, pero ¿no te caen gotas de esa limpieza? Pues es tan vertical, es verdad que es tan vertical todo esto que parece que te cae en la cabeza, pero realmente hay separación, es decir, de donde estoy a donde están trabajando, porque es verdad que está la base de la grúa aquí, de la plataforma, perdón, pero luego está inclinada hacia la fachada, entonces más o menos pues están cerca de las puertas de acceso, entonces es por eso que no cae agua aquí donde estoy yo. Mirad qué auténtica pasada de día, mirad qué auténtica pasada de día que tenemos hoy en Madrid. Yo la verdad que voy con el abrigo desabrochado porque se está de maravilla. Y bueno, vamos a ver en Bernabéu Market, a ver si han encendido las pantallas. Vamos a pasar rápidamente para no extendernos en el tiempo, en la duración del vídeo. Y como decía antes, no os vayáis muy lejos porque tendremos imágenes de las alturas, a ver si hay novedades con la insonorización del estadio, que el otro día tuvimos unas y bastante inquietantes, muy importantes y relevantes. Así que no te vayas muy lejos para... Ojo, sí están encendidas las pantallas, A ver. Sí están encendidas, Sí están encendidas, pero lo que no sé es si grabarlo, porque a lo mejor pues tiene derechos. Vamos a ver qué es. Pues ahí lo tenéis, las pantallas encendidas de Bernabéu Market. Pues me imagino que lo que harán es publicitar, ¿no? O informar de los diferentes puestos que hay aquí en el estadio. Pues aquí lo tenéis, The Food District, Bernabéu Market, ya encendidas estas pantallas. Ahora vamos a diferentes zonas de Bernabéu Market. Es simplemente este vídeo en bucle, dura como unos 15 segundos, 20 segundos.
Aquí lo podéis ver, el mejor pastrami de Food District, pero de momento no ponen nada más. Bueno, no dura ni 15 segundos, yo creo. Pero ya están encendidas estas pantallas que la verdad que parecen de muy buena calidad, porque se ve muy bien. Yo estoy ahora mismo cerca y la verdad es que estoy con las gafas de sol porque brilla demasiado y hace un poquito de daño a los ojos. Pues se ve bastante bien, ¿eh? Y fijaos también lo que están haciendo. Mau aquí en el Bernabéu Market. Están colocando estos rótulos para que se vea mucho mejor. Esto es lo que dije yo en el vídeo que hicimos aquí en la inauguración, antes de la inauguración, que faltaba poner cositas, ¿no?, en las paredes, un poquito de decoración, ya sea el escudo del Real Madrid o mismamente del Bernabéu, pero esto queda bastante bien, ¿eh? Aquí pues viendo los diferentes edificios que tiene Madrid. Ahí parece que está patrocinado por Mau y las Torres Kio. La verdad que es una pasada. Ah, y están colocando ahora los edificios justo enfrente. Ahí de fondo, mira el pirulí. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué bueno! Por lo menos está decorado todo esto. Pero es que antes estaba así. Que quizás sea pues para dar ambiente de comida, pero por lo menos lo decoras y queda más bonito. Al igual que fijaos también en las pantallas de... ¡Ay, mira esta falla! Pero imagino que estarán en pruebas. Pero ya están encendidas las pantallas de Bernabéu Market. Y estas también fallan, ¿eh? Ah, pues puede ser que si a lo mejor en la pantalla del principio estuviese solamente mostrando una imagen, o bueno, un vídeo concreto, puede ser que en cada pantalla coloquen un vídeo diferente. Pero aquí, por ejemplo, pues tenemos de raíz culinaria Castilla-La Mancha, pero hay muchos módulos de la pantalla que fallan, ¿eh? Y aquí tenemos la misma imagen que la del principio, se ve bastante bien, ¿eh? Se ve muy bien, tiene una nitidez y una calidad bestial y brutal. Bueno, y también antes de salir tenemos en estas tres pantallas de la izquierda pues toda esa información, ese grafismo de Bernabéu Market, que no nos habíamos fijado porque también está aquí. Ahí lo tenéis. No quiero sacarlo mucho, pues acaso tiene derechos y me crujen el canal. Bueno, vistacito de la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo podéis ver, qué bonita, qué preciosa está, como siempre, y más hoy que está despejado, un día perfecto para poder pasear cerquita del estadio, bueno, cerquita del estadio y donde sea. Hay que andar, que es muy bueno para la circulación de la sangre y para estar en forma. Nada, seguimos recorriendo el estadio y no te vayas porque luego nos vamos a las alturas y al interior. Bueno, pues aquí estamos en el fondo sur, acaban de quitar la animación de Navidad Bernabéu, ha salido y se ha quitado rápidamente, pero bueno, ya lo tenéis grabado de la vuelta, justo cuando estábamos en la Torre C y también en la parte del fondo norte, así que la verdad que tampoco es muy relevante, es una actualidad, es una novedad del día de hoy, pero por lo menos ya la hemos grabado en otro lado, no hace falta grabarlo todo el rato. Así que nada, bueno, pues con esta imagen de la fachada iluminada por el sol en el día de hoy, nos vamos a las alturas y luego no te vayas tampoco porque vamos a ver qué ocurre en el interior. ¿Os acordáis cuando, fijaos ahí, el anillo LED encendido? ¿Os acordáis cuando, pues bueno, teníamos imágenes de esta zona y teníamos todo esto despejado, prácticamente despejado, que veíamos las entrañas del interior, hasta incluso veíamos aquí en el canal el césped, muchas zonas de las gradas? Y fijaos a día de hoy, fijaos a día de hoy cómo está todo ya, la piel envolvente, todo remodelado, prácticamente cerrado por todas las zonas. ¿Por qué digo prácticamente cerrado? Porque ya sabéis que están insonorizando el estadio, por lo tanto van a seguir cerrando más. Y al final pasa el tiempo, y no me quiero poner melancólico, pero es que es así, pasa el tiempo y de grabar unas cosas, fijaos en lo que se ha convertido, Y mucho mejor, porque ya estamos en las alturas, mis amigos madridistas, ya estamos en la mejor zona, un privilegio poder tener estas imágenes.
como decía, pues el tiempo pasa y por supuesto la remodelación también. Hay gente que, por ejemplo, pide esto por internet y luego les llega pues algo de Temu, como por ejemplo lo que le ha llegado al FC Barcelona. Y al final fijaos cómo han ido cerrando todo el estadio, la cubierta, esa cubierta fija impresionante, la piel envolvente en estas fachadas, que la verdad que es un gris muy pero que muy bonito, y sobre todo cuando tenemos días así despejados es un contraste precioso. Bueno, muy buenas y bienvenidos a Las Alturas. Como decía, ya sabes, dale al like y suscríbete, que es muy pero que muy importante, totalmente gratuito, y simplemente tienes que desplazar tu dedito o tu lengua o lo que vayas a hacer, o con lo que vayas a hacer más bien, o dar más bien el like, al botoncito de like o suscripción. Lo puedes dar también con la oreja, con el lóbulo de la oreja, lo puedes dar con una nalga de la parte de ahí abajo, con lo que quieras, pero déjame tu like y suscríbete, que es algo muy importante para mí y tú te vas a sentir mucho mejor. Bueno, como decía antes, partidazo del Barcelona ayer, Bueno, vamos a repasar diferentes zonas del estadio. Ahí podéis ver la parte del fondo sur, han ido completando, cerrando con ese material blanco, este que tenemos ahora en pantalla. Este material blanco, toda esta zona, antes ahí había cristaleras, lo que no sabemos es si han quitado esas cristaleras para luego pues poner o sobreponer este material blanco. No lo sé, la verdad, habría que verlo. Bueno, es que iba a decir, habría que verlo desde el interior, pero tampoco porque como el cristal es transparente, no se apreciaría si está el cristal colocado y luego este material blanco o no. Pero bueno, lo que sí sabemos es que han colocado este material y fijaos toda la línea de tránsito del fondo sur, este paseo perimetral, iba a decir paseo marítimo, de ese paseo perimetral que tenemos aquí en el fondo sur. Fijaos la cantidad de andamios, esos que están trabajando en el interior, la parte interna de la visera, colocando pues y tapando todas las rendijas, todos los huecos que ven todavía abiertos, para que, bueno, ya sabéis que están insonorizando el estadio, por lo tanto tienen que ir cerrando todos los huecos para que el ruido no se vaya. Y fijaos qué auténtica pasada, qué auténtica locura, no estoy exagerando, y es que es una auténtica pasada la cantidad de material, la cantidad, ahora de trabajadores aquí no, pero cuando os lo muestre más tarde lo vais a ver, que tenemos trabajando y operando en esta zona del estadio, en estas zonas del estadio, porque no solamente en esta zona, sino en todo el alrededor, en todo el 360 del paseo perimetral. Fijaos cómo han ido, como digo, colocando estos andamios. Imagino que aquí, mira, ahí tenemos a un trabajador, imagino que han ido replicando aquí lo que están haciendo en la esquina de la Torre B, que ahora lo veremos, un sistema de cortinas, por así decir, así lo bauticé, y la verdad que creo que se llama así de forma técnica, pero en un sistema de cortinas con ese material en vertical de insonorización, esas pantallas acústicas que también utilizaba en su día el Amsterdam Arena. No sé si a día de hoy lo sigue haciendo, me imagino que sí, pero es un sistema que ya se ha utilizado en otros estadios, en otras zonas, en otros lugares, y que parece que ha merecido la pena. Y como, bueno, pues han dicho muchos expertos, el tema de insonorizar el estadio pues va a merecer la pena, porque obviamente el Real Madrid se está gastando un dinero que es totalmente bueno para sus intereses. Fijaos aquí como ya tenemos todo ese sistema de cortinas, lo que vimos el otro día, lo que ya estamos viendo en estos precisos instantes, todo ese material que lo que no sé es si a medida que van colocando más los va llevando para allá, para la izquierda, o simplemente ya tenemos todas las cortinas, ya lo voy a llamar cortinas para siempre. Lo que no sé si todas estas de aquí ya son las que corresponden a esta zona, porque quiero recordar que aquí a la derecha, vamos a la derecha, ahí está, aquí a la derecha tenemos más andamios. Imagino que seguirán colocando todo este sistema, sobre todo en esta zona aquí, porque no tenemos estructuras como por ejemplo aquí a la derecha, todas esas estructuras con esos ventanales, y tienen que ir cerrando, obviamente, tienen que ir insonorizando, colocando esas pantallas acústicas y lo que digo, para que no se escape el ruido. El otro día vimos cómo colocaban estas de aquí, ahí lo tenéis,
y tenemos esta pared, perdón, que quizás sea... ¡Ay, vale! Se le han caído los billetes, ¿no? Esta pared que seguramente por el color que tiene, el material que parece que es, pues parece pladur. Parece pladur, si alguien me lo puede confirmar, mucho mejor. Y parece, como digo y como dijimos el otro día, el tope de carrera, el final de carrera de estas cortinas, estas pantallas acústicas que se mueven. Básicamente, ¿para qué? Para que cuando vengan pues todas esas personas que contraten la experiencia de visitar el paseo perimetral, pues puedan ver también, aparte de las hermosas y preciosas vistas desde este lugar, pues que puedan ver también las hermosas y preciosas vistas del interior. Será muy bueno. No puede ser que lo cierren de forma fija, porque al final interrumpirías y empañarías un poquito la experiencia el no poder ver el interior desde estas zonas. Pagas una experiencia brutal, me imagino que costosa y cara, para poder disfrutar tanto de las vistas de Madrid. Tampoco es que, a ver, está muy bien, no ves mucho desde aquí, pero está bastante bien. Y también pues ver el interior, ¿no? Imagínate que contratas esto y no puedes ver el interior, que tampoco pasaría nada, porque al final si tienes que hacerlo, lo tienes que hacer, no hay otra. Pero sobre todo es un sistema de cortina para poder abrir y cerrar, básicamente como las que tenéis en vuestras casas. Yo sé que algunos las tenéis domóticas, porque tenéis mucha pasta, tenéis la pasta por castigo, el dinero por castigo, pero los que no tenemos pasta, pues seguimos con el método tradicional, que es el de siempre, el de correr las cortinas, abrirlas y cerrarlas para que entre menos luz, más luz, para que te vean o no desde la calle, y para poder ventilar y airear tu casa o tu mansión, ¿no? Este sistema que, como digo, lo implantaron allí por el 2014. Allá ha sonado muy América Latina. Yo quiero y adoro América Latina porque básicamente es el 80%, casi 80% de mis suscriptores, pero yo soy español, digo allí, y como digo, en Amsterdam Arena, allí por el 2014 más o menos, ya implantaron, más o menos, no sabría deciros exactamente porque no sé si esa información está contrastada, es verídica, pero allá por el 2000, otra vez allá, por el 2014, pues ya tenían este sistema en el Amsterdam Arena, y me imagino que si es un sistema que parece fiable, pues imagino que es por eso que el Real Madrid lo está implantando aquí en su estadio. Nos vamos a fijar también en la zona de Castellana. Ya vamos a girar un poquito la mirada hacia la izquierda para que veáis también todo lo que está ocurriendo, que bueno, ya sabéis que aparte de colocar este sistema, han ido colocando diferentes paredes. Yo creo que son paredes de pladur. Todo ese pladur que están colocando, creo, y no sé si me equivoco, me lo podéis dejar en los comentarios, es un sistema, yo creo que ese pladur es para hacer de tope con las pantallas acústicas que se están colocando en forma de cortina, yo creo, Luego también a su vez tenemos pintores en la zona. No sé si esos pintores están pintando estructura antigua o si están pintando estructura moderna, o más bien actualizada, que se ha colocado hace poquito. Pero hemos visto a lo largo de estos días también pintores en diferentes zonas de esta parte del estadio. Luego también parece que están cerrando ya en este lugar. Veo muchos trabajadores. Es que fijaos justo a la izquierda de este trabajador con el casco azul, el que está más a la izquierda. Ahí tenemos una nueva estructura. Lo que no sé, no consigo apreciar si está cerrando el estadio o simplemente eso ya estaba colocado. Pero es que cuando tengo dudas me paro ahí para que lo podamos ver entre todos y podamos verificar y corroborar si eso estaba o no estaba. Seguimos, no paramos. Recuerda dejar el like y suscribirte. Sé que suena pesado, pero es así como motivo para que dejéis el like y os suscribáis al canal de forma gratuita. Aquí podemos ver parte de Castellana. Ahora bajaremos unos niveles para que veáis todo lo que ocurre mucho mejor en esta zona. Y fijaos todo el material, eso parece más cristales, más mamparas. Fijaos la altura de ese material porque están pasando los trabajadores justo de forma paralela, y básicamente
Una persona humana, un hombre, puede medir unos 70, unos 80, más bien unos 75, unos 80 más o menos, y aún así estos cristales son un poquito más altos, así que puede ser que estos cristales, estas mamparas, sean de 1,90 de altura. Puede ser, es que fijaos, y si al final tenemos material aquí, es que todavía no han acabado con los trabajos de la zona. Seguimos avanzando y fijaos también toda esta parte de aquí llena de material, mucho material. Seguimos teniendo las grúas colocadas y montadas en Castellana, por lo tanto pues no cesa el servicio de material, el suministro de material a la zona, y seguiremos viendo muy buenas noticias, seguiremos viendo actualizaciones y novedades en la zona, sobre todo en esta parte más alta del estadio donde están insonorizando nuestro templo. Ay, qué imagen más bonita, Y ya que estamos hablando de Castellana, hemos pasado antes por los aledaños del estadio, ahí en el suelo, pero ahora que estamos aquí, pues aprovechamos para poder ver desde las alturas toda esta zona donde están, como decía, suministrando material en la parte más alta, gracias a estas grúas, una que tenemos justo enfrente de la Torre B y otra justo enfrente de la Torre C. Vamos a desampliar un poquito para que veáis todo cómo está. Seguimos viendo trabajos en la parte izquierda, la parte más cercana a la carretera de Castellana, y ahí al fondo también más material que siguen subiendo también a la esquina de la Torre C. Ahí lo podéis ver, otra grúa allí colocada, montada, nutriendo de material a la Torre C. Claro, al final dices, bueno, voy a pedir permisos a los vecinos para ver si me dejan subir ahí a lo alto, para ver cómo va todo ese sistema de insonorización en la parte del fondo norte, pero como para pedirle un favor a los vecinos, sabiendo cómo está el percal, ¿no? Sabiendo cómo está el tema respecto a las denuncias del ruido y demás del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, así tenemos Castellana, pero bueno, así hay un vecino que me permite subir a su casa aunque sea 15 minutos, la verdad que lo agradecería. No todos los vecinos, por así decir, están en contra del ruido, obviamente. Imagino que será pues una parte, una sección concreta que esté en contra del ruido. Pero bueno, si hay alguno que se ponga en contacto conmigo, siempre tengo las redes sociales y la forma de ponerse en contacto conmigo en la descripción del vídeo. Bueno, pues ya me he bajado unos niveles para poder ver mucho mejor todo lo que ocurre, todo lo que tenemos en esta esquina de la Torre C y parte de Castellana. Ahí podéis ver parte de la esquina de la Torre C, ahí al fondo. También parte de la Torre B, que sobre todo pues solemos ver en estos vídeos, pero sobre todo quiero bajar unos niveles para poder ver mucho mejor toda esta zona. Fijaos ahí donde siguen nutriendo, donde siguen dejando y suministrando todo ese material para replicar, imagino, todo este sistema de insonorización del estadio. Y hay bastante movimiento allí en la Torre C. Ahí se dan la mano, parece ser que van a abrir dentro de muy poquito, como dijo Florentino Pérez. Todo va bastante bien, aunque bueno, falta mucha tela por cortar a lo que los trabajos se refiere. Ahí podemos ver todo ese sistema ya uniforme de cristales, de mamparas, creando esa seguridad en la zona. Fijaos la altura que tiene, porque mirad el trabajador, perfecto ejemplo ahora mismo para poder ver la altura y las dimensiones, esa magnitud de altura que tiene este sistema de mamparas, totalmente indispensable para poder abrir, como dijeron los de prevención. Y seguimos avanzando y realmente desde aquí pues, no conseguimos ver prácticamente nada, pero bueno, lo intentamos, que es lo que importa. Y si entre todos, pues bueno, nos damos la mano, nos ayudamos un poquito, en el caso de que yo, por ejemplo, no consiga ver o apreciar algo, pues lo dejáis en los comentarios y el próximo vídeo pues lo nombramos, lo decimos, y así pues entre todos nos ayudamos, porque yo es que tampoco sea ingeniero, ¿no? Yo es que tampoco entienda mucho de obras, pero yo me dedico a grabar, me dedico a decir y a plasmar lo que sé, y que yo sé que el 90% de las veces me voy a equivocar, pero para eso estamos en este mundo, ¿no? Para equivocarnos y que podamos aprender de ello. Si fuese perfecto, la verdad que sería aburrido, así que será bueno tener comentarios y seguir sabiendo
respecto a las obras, a la remodelación del mejor estadio del mundo. Así que nada, con estas imágenes, dejadme lo que queráis en los comentarios y nos vamos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Nos vemos ahí. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, y quien diga que esto es IA pues se confunde bastante. Aquí estamos un día más y ya podéis ver que han completado prácticamente pues toda la superficie del césped artificial, ese césped artificial que simula el terreno de juego y que mucha gente pues al final viene aquí para poder hacerse una foto con el Bernabéu y también pues que quede una bonita foto también viendo, al menos que no sea verdad, pero por lo menos viendo el terreno de juego con las porterías, las líneas y demás. Así que nada, vamos a ver qué ocurre hoy en el interior. Vamos a bajar un poquito la mirada porque es más interesante que de pie, pero ahí podéis ver cómo cada línea del terreno de juego ya ha sido dibujada con esa pegatina, ¿no? Ese material que, como digo, simula pues el centro del campo, las porterías, bueno, la portería no, el área de la portería y también el área del portero. Ya han completado todo eso y lo que sí sigo viendo son trabajos en esta parte de los fondos. Aquí en el fondo sur, que ahora veremos mucho mejor también y con más detenimiento. Y luego en el otro lado también veremos a ver qué ocurre en el fondo norte. De momento pues parece que no hay mucho movimiento. Puede ser que estén almorzando, pero no hay mucho movimiento. Y no se ve muy bien desde aquí. Pero bueno, ya han colocado también definitivamente la lona. Ahí la tenéis. El otro día vimos cómo la empezaban a colocar. Una lona que, como siempre digo, queda muy bien porque cierra y tapa completamente pues la visibilidad de los mecanismos del césped retráctil, y a la hora de hacerte una foto no es lo mismo ver los mecanismos que pues ver esta lona que pone Bernabéu, que parece insignificante pero realmente es muy, muy relevante. Y nada, aquí pues como digo, han colocado las porterías. Ahí están, las dos de cada fondo. Y aquí efectivamente las rejas metálicas que había no era para colocarlas, era para llevárselas, eran las que estaban colocadas. Porque podéis ver que en el día de hoy pues no hay ninguna rendija, ninguna estructura metálica en este lugar. Lo que sí vemos es el suelo propio de esta zona, donde tenemos también el material que parece que van a colocar, que es el césped artificial azul, que sí, ya vimos en su día cómo colocaban también en el contorno del terreno de juego, o al menos lo que vemos a día de hoy de terreno de juego, y está ahí colocado ya, preparado para que lo esparzan, lo extiendan, y toda esta parte que se ve ahora como de color arena o color blanco, es que ahora mismo con las gafas de sol, color blanco pues sea de diferente color, y en este caso pues sea de color azul navy. Y en el otro lado pues igual, allí creo que está preparada, sí, está preparado el rollo de ese césped artificial o esa lona que dibujará toda esa parte de ese color azul navy. Bueno, pues aquí estamos con otra perspectiva del interior. Desde aquí se ve bastante bien que también están colocando los asientos correspondientes a la primera o última fila, depende cómo lo queráis nombrar. Y vamos a ver ahora también si están colocando o han colocado o van a colocar los asientos correspondientes a la primera o última fila del fondo norte. Bueno, ya, venga, vamos a ir directamente. Ahí podéis ver el espacio entre la losa del terreno de juego y la grada. Aquí tenéis esta parte donde ya vimos en verano cómo colocaban de forma provisional estas estructuras metálicas, destruyendo o demoliendo, más bien técnicamente hablado, esa primera fila más cercana, o esa fila más cercana al terreno de juego, para colocar esta de aquí, que es básicamente un quita y pon para los partidos de la NFL. En este caso ya ha acabado el partido de la NFL, vuelven a colocar esta estructura metálica y por lo tanto pues van a colocar, como ya han hecho aquí, los asientos que corresponden o que correspondan a la zona. Aquí ya están colocados, como digo,
o al menos los están colocando, y parece que lo que sí están colocados y anclados, o al menos están corroborando en estos instantes, son los que vemos y tenemos en pantalla y que están más cerca del lateral oeste. Sí, se puede bajar, pero haciendo el tour. Mira, ahí tenemos a un pedazo de crack. Me imagino que estará atornillando o acoplando definitivamente pues todos esos nuevos asientos. La verdad que de aquí se ve bastante bien. Ah, mira qué canción más chula. Ah, mira, pero allí todavía no están anclados, ¿eh? Ahí tenemos uno suelto todavía. Así que a eso se dedicarán en el día de hoy. Los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Esto es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Bueno, ahora que estamos por aquí vamos a ver la parte del fondo norte, como hemos visto antes. Toda la noche, baila. Bueno, al lío, venga, va, que me entretengo. Ahí podemos ver los rollos que van a colorear, como decía antes, pues en la zona de ese espacio entre la grada y la losa, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, de ese color azul que ya vimos en los partidos del Real Madrid. Vamos a acercar la mirada para ver si podemos ver si han colocado o no los asientos. Es que no consigo apreciarlo, ¿eh? No consigo ver si los han colocado o no. Sí parece. Sí están colocados. Porque estoy viendo, o no. Es que no lo veo bien. Yo creo que sí. ¿O no? Bueno, pues no sé, no lo veo. Está tan lejos. Es verdad que tenemos buen zoom, pero no consigo ver. Yo creo que directamente... A ver, están las vallas, pero no consigo ver si han colocado los asientos. Aquí en el fondo sur sí, pero en el fondo norte no. Ahí lo tenéis. Ahí tenemos el epicentro de trabajo. Y aquí ya no se ve las primeras filas de este fondo norte. Fijaos la gente que hay para hacer el tour, ¿eh? Qué auténtica pasada. Yo todavía no he visto los vestuarios, ni he pasado por el túnel de vestuarios. Madre mía, eso debería ser delito, ¿eh? Y nada, aquí siguen trabajando. Porque el otro día vimos cómo habían colocado andamios, estaban colocando como tipos de refrigeración. Parece ser que ya en el día de hoy pues habían acabado o están en el descanso porque no hay nadie. Eso era el día de ayer, no, antes de ayer. Vuelven los trabajos al palco de honor. Así que nada, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, déjenme su like, suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, activen la campanita para que YouTube les avise de los vídeos que vamos subiendo al canal, y si necesitáis entradas para Navidad Bernabéu, que se espera una gran experiencia, pues contactadme por privado, tenéis toda la información en la descripción del vídeo. Así que nada, muchas gracias por haberlo visto y ¡Hala Madrid! Y nada más, nos vemos pronto, muy, pero que muy pronto. Chao, chao.